Y eso nos enseña que los proverbios tienen que tener su contexto. Tiene su contexto literario, y el contexto literario de estos dos proverbios nos ayudan a entender. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de leer el libro de Proverbios solamente como adagios separados. He estado luchando en contra de esa tendencia durante nuestras 18 horas juntos, ¿verdad? Empecé a darme cuenta que el problema no queda con el libro de Proverbios, el problema queda conmigo, y no solamente conmigo, pero el problema queda con mi lectura del libro de Proverbios. Yo estaba leyendo el libro de Proverbios, imponiendo al libro de Proverbios lo que yo esperaba del libro. Aprendimos que proverbios no son promesas, sino principios. Entonces, para aplicarlos al diario vivir, ¿qué necesitamos? Repite la pregunta, por favor. Aprendimos que proverbios no son promesas, sino principios. Entonces, para aplicarlos al diario vivir, ¿qué necesitamos? Bueno, reconocer que no son promesas, pero principios, no son mandatos que se aplican en cada situación, es el primer paso para poder aplicar los proverbios. El segundo paso es aplicar el contenido del libro entero, que es lo que estamos haciendo ahora. Ok. La segunda pregunta dice: dada la naturaleza de proverbios y las brechas que se han mencionado, ¿qué recomendaciones daría a los predicadores modernos a la hora de predicar acerca de proverbios? Yo vengo de una tradición de iglesia, una tradición que predica la palabra expositivamente a través de todas las escrituras. O sea, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y yo creo que, de cierta forma, esa manera de enseñar la Biblia es la mejor forma, en mi opinión, de enseñar todo el contenido de la Biblia. Sin embargo, si enseñas el libro, especialmente los libros sapienciales que mencioné anoche, especialmente los 3 libros que mencioné anoche, Proverbios, Job y Eclesiastés, tiene que tomar en cuenta lo que está haciendo todo el libro, haciendo, no diciendo necesariamente, pero haciendo, como hablamos de la diferencia anoche, para enseñarles las partes. O sea, es mucho mejor saber lo que el autor o el compilador final hizo con todo el libro, para entonces enseñar partes del libro con esa visión, esas metas teológicas en mente. Entonces, en mi opinión, es muy, muy difícil enseñar esos 3 libros que acabo de mencionar expositivamente, pero si lo vas a hacer, tienes que hacerlo recordando siempre al público, a la gente, que estas son las metas del autor, y vamos llegando a entender más y más las metas del autor a través de esta parte. Esto es lo que nos enseña esta parte del libro, y ahí vamos caminando poco a poquito hacia las metas finales de los autores. Pero eso no significa que sea fácil. Predicar del libro de Proverbios es difícil, en mi opinión. Quiero dejar eso en claro. Y también Eclesiastés. ¿De quién está hablando este pasaje? Es Proverbios 8, 27 al 28, y el versículo 30 dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo,
cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Con él estaba yo ordenando el cielo. Yo era su alegría cotidiana y disfrutaba siempre de su presencia. Bueno, obviamente está hablando de la sabiduría en ese contexto. Ahora, es posible que me esté preguntando la pregunta, ¿quién es la sabiduría? Y yo diría que la sabiduría es la sabiduría, porque es parte de la creación ahí. No puede ser más que una cosa creada. Ok. Y la última pregunta. Sí. Simplemente para que sepan. No sé exactamente quién preguntó esa pregunta, pero algunas personas citan esos versículos para tratar de indicar que la persona presente es Jesús. Pero ¿cómo? Pero lo que acabo de leer es parte de lo que dice eso. Si seguimos leyendo todo eso en contexto, tenemos que reconocer que esa persona o esa cosa es parte de la creación también. No puede ser Jesús. A menos que piense que Jesús es una criatura. ¿Tú crees eso, Héctor? Porque bueno, ve cómo me está viendo. Ya me quiere dar con ese micrófono. Proverbios 31. Bueno, vamos a leerlo. Leí que cada verso comienza con una letra consecutiva del alfabeto hebreo. Proverbios 31 es un acróstico. Tengo el derecho de no contestar esa pregunta. ¿Ya terminamos? Sí. Ok, excelente. Bueno, vamos a hablar de Proverbios capítulo 31, que es un acróstico. No sé quién preguntó esa pregunta, pero obviamente estaba viendo mis diapositivas. No hay privacidad en este lugar. Pero antes de ver lo que es un acróstico, quería enfatizar algo que por alguna razón no apareció en las diapositivas, pero quiero enfatizar esto antes de seguir para adelante. Y es una pequeña, vamos a desviarnos un poquito, pero es otra cosa que estoy medio sorprendido que este tema no surgió en las preguntas, que es el hecho de que los proverbios no son mandatos que se aplican en cada contexto. Por favor, abran sus Biblias a Proverbios capítulo 26 y simplemente les voy a dar un ejemplo. Proverbios capítulo 26. Ahora, muchos de nosotros, y de hecho, la razón por la cual se me perdió o que no hable de esto es porque suelo dar este ejemplo cuando hablo ay, se me olvidó el ejemplo que di cuando hablé de que los proverbios no son mandatos que se aplican en cada contexto, pero quiero hablar de esto porque muchos de nosotros, cuando estabas hablando yo de la disciplina, y cuando dije que tenemos que entender que esto no es un mandato que se aplica y además en todos los contextos, y además de esto, no es un mandato que le tenemos que decir a nuestros hijos, sino que es un mandato dirigido a los padres, y que si los padres toman eso de manera literal, entonces ellos tienen que reconocer que no es un mandato que tienen el derecho de repetírselo a sus hijos. Sin embargo, es un mandato dirigido hacia los padres. Pero una de las cosas también que quiero enfatizar en nuestra lectura del libro de Proverbios, y esto tiene que ver con la aplicación de proverbios o adagios que parecen ser mandatos, es que los mandatos o los proverbios no son mandatos si el contexto no es correcto. Cada mandato o cada proverbio que parece ser un mandato tiene que tener su contexto apropiado. Cada proverbio, y es muy difícil decir cuál fue el contexto de cada proverbio en su contexto original. Si fuera un proverbio aislado, ¿qué sería el contexto correcto? Es muy difícil saber eso porque hay muchas distancias y brechas, pero sabemos que compilados como un libro hay proverbios que como que se contradicen,
como que se contradicen y nosotros vemos las aparentes contradicciones en el libro de Proverbios, que si tú lees el libro de Proverbios una sola vez, tú vas a ver que hay varios proverbios que como que se contradicen. Vamos a preguntar, oye, ¿cuál es el problema con este libro? Como que me están mandando a hacer algo en este versículo y luego me manda a hacer otra cosa en el siguiente versículo. ¿Cuál es el problema? Y tenemos que bregar con eso un poquito, ¿ok? Entonces vean Proverbios capítulo 26, versículos 4 y 5. Ahora, sacando estos textos fuera de su contexto, simplemente hay que leer a Proverbios capítulo 26, versículo 4. No respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. A mí me encanta eso. Si sacamos ese proverbio de su contexto, podemos aplicar ese proverbio en cada situación en la cual encontramos un necio, que es una persona obviamente que piensa diferente que nosotros. De hecho, creo que voy a tatuar ese proverbio en mi brazo derecho. Debo de hacerlo, porque tiene tanto sentido, ¿verdad? Entendemos esto. No respondas a los argumentos absurdos de los necios. Chévere, hay que seguir eso, ¿verdad? Lean el siguiente versículo. Responde a los argumentos absurdos de los necios. Un segundo. ¿Le respondo al necio o no? ¿Sí o no? Mi gente, es todo lo que pasa. Eso es lo que dice su Biblia, ¿verdad? Ok, ¿la palabra de Dios se contradice? Pues no, pero parece que como que solamente la palabra de Dios se contradice si tratamos de aplicar todos los proverbios en todos los contextos. Entonces nos da información pues opuesta, ¿verdad? O sea, no, se contradicen los mandatos. Pero si reconocemos que se aplica los proverbios, obviamente en sus contextos literarios, en diferentes contextos, podemos pensar en diferentes contextos en los cuales pues estos proverbios se aplican. Por ejemplo, hace unos cuantos años, 5, 6, 7 años, por ahí, 5 años quizás, había un profesor que trabajaba en mi institución anterior, que tenía un problema con algo que yo había escrito. Y él no estaba muy feliz con lo que yo había escrito, pero no dijo nada hasta que lo votaron. Y cuando lo votaron, pues entonces se enojó con la institución y empezó a hacer videos en contra de personas en esa institución. Y de hecho, esos videos, como era una institución muy grande, había muchas personas que vieron esos videos y muchas personas entonces se pusieron en contacto conmigo por los comentarios de este profesor a través de las redes sociales, especialmente correo electrónico, y muchas personas cuando se pusieron en contacto conmigo no lo hicieron de buena fe, como que querían, simplemente aceptaban lo que estaba diciendo este profesor y querían como que juzgar si era hereje o no, ¿verdad? No responda a los comentarios de los necios. Se aplica en ese contexto, ¿verdad? Se aplica en ese contexto. Imagínense qué tan tonto hubiera sido si en lugar de yo pasar tiempo con mi familia, mis hijos que tenían 3 y 8 años en ese tiempo, me hubiera sentado enfrente de mi computadora a contestar cada comentario necio que me hicieron. ¿Eso hubiera sido sabio? No, para nada. Todos sabemos eso, ¿verdad? Aproximadamente, en esa misma época de nuestras vidas, nosotros empezamos a enseñar a nuestro hijo en casa, ¿verdad? Educación en casa tiene sus retos, tiene sus positivos, pero también tiene sus retos. Entonces, me acuerdo que el segundo día que empezamos a hacer eso, llegué del trabajo, yo trabajaba a 5 minutos caminando, llegué del trabajo y veo a mi esposa, la cara que uno ve cuando entra a la casa y su esposa no está muy feliz. Algunas esposas hacen esa cara y otros hombres ven esa cara, ¿verdad? Entonces yo vi la cara y estaba como que, oye, ¿qué pasó? Y durante esa época, no fue ese día, pero tuvimos días como ese día. A veces yo iba a sentarme con mi hijo, tratar de hablar con él y él decía cosas como lo que voy a decir. Ya no voy a hacer matemáticas, una tontería. Ya no voy a escuchar lo que dice mami. Tonterías.
dice puras tonterías ella. Que piensen en esto. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad como su papá? Son puras tonterías lo que está diciendo mi hijo, ¿verdad? Se están comportando como ¿qué? Un necio en ese contexto. Pero ¿le contesto o no? Es mi responsabilidad como esposo y como su padre decir, hijo mío, como el papá en los proverbios, hijo mío, cálmate, que no te vaya a dar un patatú, vamos a hablar de esto, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. O sea, hay diferentes contextos en los cuales se aplican estos proverbios. Pero en el contexto del libro, estos dos proverbios que aparentemente se contradicen, están uno después del otro. Es increíble eso. ¿Ustedes creen que el autor del libro de Proverbios, el último compilador del libro de Proverbios, no sabía que esos dos proverbios estaban juntos? Pero puso esos dos proverbios juntos. Y eso nos enseña que los proverbios tienen que tener su contexto. Tienen sus contextos literarios y el contexto literario de estos dos proverbios nos ayudan a entender que los proverbios en los adagios separados tienen sus contextos correctos. A veces es muy difícil, y le tengo que admitir, es difícil discernir cuáles son esos contextos correctos todo el tiempo, pero no podemos suponer que cada proverbio es un mandato y lo tenemos que cumplir en este momento porque es como la ley de Dios. Así no leemos el libro de Proverbios. No sería una buena lectura de este tipo de literatura. ¿Ok? De ahí vamos a brincar a lo que es un acróstico. Ahora, una de las cosas más interesantes de Proverbios capítulo 31, versículos 10 a 31, es que es obviamente un poema en hebreo. Un poema es obviamente un poema de 22 versículos. O sea, esa sección del libro es un poema que no sabemos exactamente cuándo fue compuesto ese poema, pero es un poema compuesto y que fue agregado o añadido a la parte final del libro de Proverbios en su última edición, podemos decir, como la culminación del libro. Pero es un poema separado. Es posible que esté diciendo, hermano, ahora me estás diciendo que ese poema es un poema separado. Fue un poema separado. ¿Cómo es que tú sabes eso? ¿Tú estabas ahí cuando el libro fue compilado? No es. Me veo viejo, pero no tan viejo. No estaba ahí cuando el libro fue compilado. Pero nosotros sabemos que es un poema distinto porque es un acróstico. Como ustedes ven, un acróstico, como ven en la diapositiva, un acróstico es una composición en la que las primeras letras de cada línea en este contexto forman el alfabeto. Ok, entonces a la izquierda de la diapositiva ven el alfabeto o la mitad del alfabeto en el español, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, etcétera, etcétera. Un acróstico en el español sería un poema en el cual cada línea empieza con la siguiente letra del alfabeto en orden. A, B, C, D, E, F, etcétera, etcétera. Ok. Si nosotros viéramos una composición compuesta con las letras de cada letra en el español, desde la letra A hasta la Z, nosotros pensaríamos, esto es una composición, esta composición obviamente pues es una composición estilizada, o sea, nosotros vemos que había un autor que hizo esto de propósito, es poesía, es parte de cómo se expresaba en la poesía bíblica, ¿me explico? Ok, entonces, y también lo que ven en el griego es un acróstico o también un acrónimo, esto sería también un acrónimo, a la izquierda aquí, en rojo vemos la palabra ictus, que significa pez o pescado en el griego. Eso es griego, obviamente. Y el griego dice Jesús Christos Teo Huios Soter, que es Jesucristo, Dios Hijo Salvador.
otros ejemplos de que, bueno, esta composición y por lo menos este acrónimo en este contexto es obviamente algo intencionadamente compuesto con el propósito de comunicar algo. Es exactamente lo que nosotros vemos en el libro de Proverbios capítulo 31. Les enseño cómo se ve en el hebreo. Así se ve en el hebreo. Por aquí es ale, o por aquí a la derecha, porque se lee el hebreo de derecha a izquierda, así. Entonces, no tenemos todo el poema aquí, pero como ustedes ven, esto es Aleph. Digan Aleph, por favor. Somos buenos estudiantes del hebreo, tiene que tomar mi curso en Talmud en español. Susi tiene más información. Si no, deben de comprar mi libro que está a $3,000 ahora. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, y luego Vav, Zain, Het, Tet, Yud, y sigue. 22 letras. Es obvio, si sabes solamente un poquitito del hebreo, que este poema es un acróstico y es un poema que es obviamente muy utilizado con la intención de comunicar algo a través de este poema. No es solamente una lista de cosas que deben de hacer, es un poema. Es una de las primeras cosas que nos reta, que reta lo que ahora es una tradición tradicional en nuestras culturas de lo que es Proverbios capítulo 31. Esto es un acróstico, es un poema. Los poemas no suelen ser listas de cosas que uno debe de hacer para cumplir sus metas. Ahora, otra cosa que nos reta un poquito con respecto a cómo hemos llegado a entender este poema. Lo que significa la palabra o la frase Eshet Hail. Esto dice Eshet Hail. Digan Eshet Hail. Eshet significa mujer de y Hail significa, ¿qué significa Hail? Ahora, muchas de sus Biblias dicen algo como mujer virtuosa o una esposa noble o algo así. Lo que es interesante es que esta palabra en la Biblia se traduce de varias maneras muy diferentes que la palabra virtuosa. Esa palabra puede significar virtuosa o virtuoso, como significa en el libro de Ruth, por ejemplo. Pero vean esto, lo que dice aquí. Después, esto es de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Dice, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, a Rabsaris y al Rabsacés, los nombres de mis hijos, eso fue chistoso, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Un gran ejército, gran fuerza. Es la palabra Jai, es la misma palabra. Entonces, esta mujer tiene que ser la mujer virtuosa, tiene que ser la esposa virtuosa. De hecho, la palabra Eshet no necesariamente significa esposa tampoco. Es una interpretación de lo que significa la palabra. Eshet significa simplemente, en el sentido más común, mujer de. Y la siguiente palabra, después de la palabra de, puede ser algo que tiene la mujer, una posesión, o puede ser un atributo que tiene la mujer. En este caso, el atributo puede ser una gran fuerza o algo así. Ahora, sigamos con la siguiente diapositiva de otro ejemplo de Crónicas, capítulo 26, versículo 13, que dice: y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes. Jair. Entonces estamos hablando en Proverbios capítulo 31 de una mujer fuerte, yo digo guerrera, una mujer Jair, Eshet Jair. Es una mujer fuerte, una mujer guerrera, podemos decir. Es un poquito de interpretación también, pero creo que honestamente esta interpretación es igual
en mi opinión, que la interpretación es mejor, de hecho, en mi opinión, que la interpretación que ponen muchas de nuestras Biblias o traductores de nuestras Biblias como mujer virtuosa o mujer o esposa noble o algo así. Ok, luego vemos en el libro de Ruth la frase Eshet Hail, y en ese contexto, en mi opinión, significa algo como mujer virtuosa. Pero hay varias otras razones, ¿no? Por las cuales yo creo que estamos viendo algo un poco diferente que una lista, muy diferente que una lista de las cosas que mujeres deben de hacer para ser buenas esposas. Y mucho de eso tiene que ver con cómo leemos el libro de Proverbios. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de leer el libro de Proverbios solamente como adagios separados. He estado luchando en contra de esa tendencia durante nuestras 18 horas juntos, ¿verdad? He estado luchando en contra de eso. Desde el principio he dicho, no, nosotros tenemos que leer todo este libro como un libro compilado con propósitos divinos. ¿Se acuerdan de todo eso? Si no sacan nada de estos talleres, por lo menos que saquen eso de estos talleres. Que uno de los puntos principales es que nosotros no debemos de simplemente leer los adagios fuera de su contexto, pero estos adagios fueron compuestos en un libro con propósitos divinos. Entonces, si lo que nosotros tenemos es un libro compuesto por un autor, podemos decir genio si quieren, yo no tengo ningún problema con eso, pero entendiendo lo que quiero decir con genio, podemos tomar en cuenta lo que quiero decir con la palabra genio. También debemos de esperar diferentes tácticas retóricas que esperamos en cualquier otro tipo de literatura, ¿correcto? Y una de las cosas, una táctica retórica que no he mencionado hasta este punto, porque en mi opinión no ha aparecido tanto hasta este punto, es el presagio. Cuando el autor insinúa algo al principio de una composición y luego explica más lo que es lo que estaba insinuando al principio de la composición. Y lo que nosotros vemos en el libro de Proverbios es la sabiduría presagiada como ollas preciosas. Vean esto. Esto es Proverbios capítulo 31, versículo 10, el principio del acróstico, el primer versículo de ese poema famoso que nosotros conocemos. Una mujer guerrera, ¿quién puede encontrarla? Y luego dice, y esto es parecido a lo que dice la mayoría de sus Biblias. Su precio vale mucho más que las joyas preciosas, ¿verdad? Muchas de sus Biblias dicen algo como la mujer virtuosa vale más que joyas preciosas o algo así, ¿correcto? Excelente. Entonces, esto no tiene que ver tanto con mi interpretación, porque la mayoría de nuestras traducciones tienen esa frase ahí o comunican que esta mujer vale mucho más que las joyas preciosas. Bueno, al principio del libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 15, vemos esto. Más preciosa más preciosa es que las piedras preciosas. ¿De qué estamos hablando en ese contexto? Dígame. La sabiduría, exactamente, es obvio en ese contexto. Y la palabra, la frase piedras preciosas es la misma frase que vemos en Proverbios capítulo 31, joyas preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. O sea, parece que estamos hablando de la mujer virtuosa en Proverbios capítulo 3. Pero no es ella, es la sabiduría. Ahora, ustedes saben lo que voy a hacer y ya saben lo que voy a decir. Pero doctor Dominic, solamente es un ejemplo. ¿Cómo que tú puedes decir que la sabiduría ya estaba presagiada? Es un solo versículo. Y enséñame otro, chévere. No hay problema, vean esto. Explícitamente, Proverbio capítulo 8, versículo 11, explícitamente menciona la sabiduría como joya preciosa. ¿Ven eso? Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Es la cosa más deseable.
de acuerdo del libro de Proverbios. Entonces llegamos a Proverbios capítulo 31. Si estamos leyendo el libro de Proverbios como un libro completo, y el autor está esperando que nosotros reconozcamos a esta mujer. ¿Y sabe lo que nosotros hacemos hoy en día? Le decimos a nuestras mujeres que deben de hacer las siguientes cosas que están en esa lista. ¿Cuál es la mejor lectura? Ustedes me pueden decir a mí, dígame a mí. El autor bíblico ya estaba presagiando que la sabiduría era como las joyas preciosas, como las piedras preciosas. Es la tercera vez que vemos eso en el libro de Proverbios. ¿No debemos de aprender algo de eso? No estamos hablando de una mujer literal, estamos hablando de la señora sabiduría otra vez. Impresionante. Ahora esta mujer, la señora sabiduría, que sabemos que no es una mujer real, pero representa lo que es el corazón de Dios, la sabiduría, la representación de cómo nosotros podemos seguir la palabra de Dios. Ahora ella nos va a enseñar toda su elegancia. ¿Ve? Y así lo hace. Lo hace a través de hacer las siguientes cosas. Vean esto. Es una mujer guerrera que hace todas estas cosas. Ahora, un proyecto. Vamos a tomar unos cuantos minutos, como hicimos antes, y en nuestras mesas vamos a leer Proverbios capítulo 31, versículos 10 a 21. Les voy a dar 10 minutos para hacer esto. Y ustedes van a tratar de identificar cada versículo con uno de esos atributos. ¿Ok? ¿Me explico? Ustedes van a leer Proverbios capítulo 31, versículos 10 a 31. Y van a tratar de identificar cada versículo con uno de esos atributos. ¿Me explico? Ok, 10 minutos. Bueno, excelente. Yo vi que estaban trabajando duro. Excelente, muchas gracias. Ahora, yo sé, ver a esta mujer de Proverbios capítulo 31 con otros ojos, cambiando de paradigma un poquito, es muy difícil. Reconozco eso. Pero nosotros cuando nosotros estábamos viendo, y hicimos esto dentro de 1 hora, 2 horas, cuando estábamos viendo Proverbios capítulo 10 a 30, hicimos una lista de temas recurrentes que vemos, los hilos, que vemos los temas que se repiten a través de esos capítulos. Y esos temas que nosotros vimos son temas muy parecidos a lo que nosotros vemos en la diapositiva ahora, ¿correcto? Y se dieron cuenta a través de leer Proverbios capítulo 31, versículos 10 a 31, que esta mujer hace la mayoría de estas cosas, o una de estas cosas, por lo menos una de estas cosas, en casi cada versículo, ¿cierto? Ahora, tenemos que reconocer de inmediato la lista que hicimos de los temas que se repiten a través de Proverbios 10 a 30, no es una lista comprensiva. Hay muchas otras cosas que ustedes observaron hoy por la mañana. No estoy diciendo que es la única manera, la única lista que uno pueda hacer de esos proverbios, de esos 21 capítulos del libro de Proverbios. Pero lo que sí estoy diciendo es que esos temas y los temas que nosotros vemos en la diapositiva ahora son temas que sí se repiten a través del libro de Proverbios, ¿correcto? Y que es a través de aprender de cómo nosotros debemos, o cómo, mejor dicho, el libro de Proverbios indica, o lo que el libro de Proverbios indica que es el comportamiento sabio de una persona que ha tomado el camino hacia la sabiduría, es a través de leer todo eso dentro de su contexto que podemos entonces poner y armar el rompecabezas con todos los adagios de los mismos, las piezas de los mismos temas. A través de todo eso que vemos un panorama más completo de cómo se ve una persona sabia, lo que es la sabiduría completa. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en Proverbios capítulo 31, versículos 10 a 31.
Estamos viendo un panorama de lo que es una persona sabia, o sea, la personificación de la sabiduría. Están felices ahora que aprendieron toda esa terminología en estos días, ¿verdad? La personificación de lo que es la sabiduría. Y la personificación de lo que es la sabiduría se hace las cosas más sabias en cada una de estas situaciones presentadas en la diapositiva, que son situaciones presentadas en Proverbios capítulos 10 a 30. Ustedes ya vieron eso, pero vamos a repasar eso. Simplemente vean por favor sus Biblias, Proverbios capítulo 31, y vamos a arrancar con el capítulo 10. Y así lo vamos a hacer para que todos estemos participando, ¿ok? Yo voy a leer una porción de un versículo y ustedes simplemente van a literalmente gritar, no tanto, no hay que ser tan carismático, pero gritar un poquito. ¿En cuál categoría queda ese versículo? ¿Me explico? Ok. Empecemos con la esposa, se supone, la mujer virtuosa, se supone, la mujer guerrera, en Proverbios capítulo 31, versículo 10. La mujer virtuosa o la mujer guerrera, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que las ollas preciosas. Y luego dice, su marido puede confiar en ella. Epa, ¿ve? Esa mujer le hace bien y no mal. Lo mismo, ¿verdad? Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Ella trabaja duro, ¿verdad? Vemos eso en el libro de Proverbios, que trabajar duro es algo positivo. Es uno de los, podemos decir, metatemas que vemos a través del libro. Es como un barco mercante. Ahora, un segundo. No suele ser un cumplido decir que una mujer es como un barco mercante, ¿verdad? Pero, ¿qué implica eso? Que trae su alimento de lejos. Diligencia en el trabajo. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia. Esta traducción es... ella cuida a otra persona, ¿verdad? Especialmente a sus hijos en este contexto. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. ¿Ve? Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora, dice esta traducción. Diligencia en el trabajo. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Y gana un salario honesto, que es algo positivo en el libro de Proverbios. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Impresionante. Vemos eso, que esta mujer, que la sabiduría personificada cuida a personas vulnerables. Exactamente lo que el Señor quería de su gente. Cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque eso, bueno, relaciona con la familia, y luego, porque todos tienen ropa abrigadas, es también eso. Ella cuida a personas vulnerables. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino. Ya terminaron, ya entendieron el punto, ya terminaron. No, vamos a seguir porque tenemos media hora todavía. Ok, esto es un poco, hay algunos versículos aquí que, ella hace su esposo bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Eso es interesante, vamos a volver a eso. Confecciona vestimentas de lino con cintos. Ok, vean esto. Está vestida de fortaleza y dignidad. Interesante. Cuando habla, sus palabras son sabias. Ok, lo que es interesante es que tengo este versículo memorizado en el hebreo y no dice esto en el hebreo. Dice, abre su boca con sabiduría. Literalmente eso es lo que dice. Y vemos ahí en el hebreo
La metonimia. Abre su boca con sabiduría. ¿Qué significa eso? Abre su boca con sabiduría. ¿Quién abre su boca? Está utilizando la misma metonimia para hablar de cómo la mujer usa su capacidad de hablar. A ver. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar. Relaciona con la familia, yo contesté esa. Y no sufre las consecuencias de ¿qué? La pereza. Diligencia en el trabajo. Este versículo habla en contra de la pereza, ¿correcto? Es algo que el libro de Proverbios como tal habla en contra de eso. Es un tema. Sus hijos se levantan. Esto es un poco más difícil. A ver si pueden adivinar esto. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. La familia, humildad. Excelente. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué humildad? Dígame rapidito. Ok. ¿Y qué hace el necio en el libro de Proverbios? Se alaba a sí mismo, ¿correcto? Otras personas la alaban a ella no se alaba a sí misma. Y luego dice, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas, que es básicamente una extensión del versículo 28. Y luego vean esto, el último, podemos decir, penúltimo versículo de este poema. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que... ahí está la pieza clave. ¿Qué es la personificación de la sabiduría? Se manifiesta a través del temor del Señor. Recompénsenla por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Ok, entonces yo no tengo otra vez cada versículo en la siguiente diapositiva, pero simplemente para resumir, Proverbios capítulo 31, versículo 15, habla de relaciones con la familia. Y esta traducción es un poco diferente que la traducción que acabo de leer. También los versículos 28 y 29, como ustedes vieron. Diligencia en el trabajo, busca lana y lino, perdón. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Alarga su mano al pobre, me gusta esta traducción más, y extiende sus manos al menesteroso. Cuida personas vulnerables. Ella abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Ven la misma metonimia que nosotros vimos a lo largo de todo el libro de Proverbios. Esta mujer está utilizando la capacidad de hablar para edificar a los demás. La humildad, como hablamos de eso. Y en el penúltimo versículo vemos que esta mujer, la personificación de lo que es la sabiduría, se manifiesta a través del temor del Señor. Esto es el punto más importante. Esta mujer no sería la personificación de la sabiduría si no temiera al Señor. O sea, el temor del Señor comienza el libro de Proverbios y termina el libro de Proverbios. Es el punto principal de lo que es, o sea, es uno de los puntos, el punto principal de, en mi opinión, este poema que nosotros vemos en estos últimos 22 versículos. Ya se está poniendo tarde. Dame otro café. De este poema que nosotros vemos en la última parte del libro de Proverbios. Y luego... un segundo, rapidito. Eso. Ok. Nosotros comenzamos viendo el libro de Proverbios como un rompecabezas. Por lo menos cuando me pidieron que escribiera este libro de Proverbios que ustedes tienen en su mesa ahora, que ahora estoy vendiendo a 5,000 pesos. No quería escribir ese libro como les dije anoche, porque me sentía agobiado. 900 adagios de todo tipo de temas, sin contexto literario, histórico y social.
¿Cómo es que yo voy a escribir? Yo tenía PhD en Biblia. ¿Cómo yo voy a enseñar o escribir un libro de Proverbios? ¿Cómo yo lo iba a hacer? Pero me senté, como les dije anoche, por un año sin leer otro libro. Bueno, leí otros libros, pero no con respecto a los proverbios. Simplemente me senté con mi Biblia en diferentes traducciones, en el hebreo, el español y el inglés, y leí el libro de proverbios. Y poco a poquito empecé a darme cuenta que el problema no queda con el libro de proverbios, el problema queda conmigo. Y no solamente conmigo, pero el problema queda con mi lectura del libro de proverbios. Yo estaba leyendo el libro de proverbios, imponiendo al libro de proverbios lo que yo esperaba del libro. Y de hecho, cuando yo leía de esa manera, me agobiaba el libro de proverbios porque no me daba lo que yo quería del libro. Yo quería orden y recibía desorden. Este tipo de rompecabezas. Pero cuando me senté con el libro, empecé a juntar las diferentes piezas por sus colores. Y luego me di cuenta que había orden, que el libro de Proverbios, de hecho, tenía estructura. Y poco a poquito me empecé a dar cuenta que no tenía que ver el libro de Proverbios como un montón de piezas tiradas en una mesa. Tenía que ver el libro de Proverbios como la personificación de lo que es la sabiduría. Bueno, culminando con la personificación de lo que es la sabiduría. Ahora, tiene que reconocer una cosa. Ese panorama que ustedes están viendo ahora en la diapositiva, todavía como que le falta piezas a ese rompecabezas. ¿Ven eso? Yo creo que es una imagen adecuada para indicar que así leemos la literatura sapiencial. Bueno, así leemos toda la Biblia, pero especialmente el libro de Proverbios. Podemos armar el rompecabezas, pero siempre nos hará falta unas piezas. ¿Sabe por qué? Porque no somos pequeños dioses. No sabemos todo. Todavía hay distancias y brechas entre nosotros y lo que nos enseña y el libro de Proverbios. Distancias en tiempo, distancias lingüísticas, distancias textuales, todo tipo de brechas. Pero es a través de admitir esas distancias, esas brechas, que podemos entonces empezar a formular una hermenéutica correcta para abordar una buena lectura del libro de Proverbios. Llegamos a Proverbios capítulo 31 y decimos, wow, qué panorama de lo que es la sabiduría. Gracias a Dios por esta imagen que nos das de lo que es la sabiduría en el libro de Proverbios. Ahora voy a volver a leer el libro porque me faltan unas piezas. ¿Y sabe lo que pasa? Lees el libro otra vez y te das cuenta que a veces el Señor en su misericordia, en la misericordia del Señor, nos deja llenar esas piezas que nos hace falta, pero quita otras. Y así seguimos leyendo el libro de Proverbios, reconociendo que se culmina en un panorama de lo que es la sabiduría, pero siempre, porque nosotros no somos pequeños dioses, nos habrá falta algunas piezas de lo que es la sabiduría en nuestras vidas. Y con eso terminamos. Ahora, ¿alguien iba a decir algo? Yo pensé que iban a aplaudir, pero no, está bien. Bueno. Ahora, faltan unos cuantos minutos por si hay algunas preguntas ahora, por favor. Héctor tiene más preguntas. Ok, Héctor tiene más preguntas. Ok, vamos a la siguiente. Dice, siempre encontré, Proverbios 31, relación con la iglesia y la descripción de esta. En Apocalipsis y otros lugares se menciona a la iglesia como mujer o esposa. Incluso personas como predicadores como Spurgeon y otros comentaristas bíblicos dicen o indican que es un modelo de la iglesia. ¿Está bien verlo así? ¿O la sabiduría descrita en Proverbios 31 como una mujer no debe verse
como un modelo de belleza? Yo creo que es obvio que nosotros vemos en el Nuevo Testamento estas imágenes de la mujer representando a la iglesia. La pregunta es si Proverbios capítulo 31 es parte de esa imagen o comparte esa imagen con las secciones del Nuevo Testamento que representan a la iglesia a través de la imagen de la mujer. Mi respuesta breve sería no. Creo que en el contexto de Proverbios capítulo 31, y está bien, ¿sabe qué? Voy a hablar un poquito de la parte de la pregunta que mencionó a Spurgeon y a otros comentaristas. Yo soy un comentarista de muchos. No estoy aquí y creo que traté de enfatizar eso cuando hablé de que soy una de las personas que traduce la Biblia. Traté de enfatizar que yo soy también como ustedes. Yo tengo una especialidad, tengo un campo de expertise, pero también soy cristiano y tengo mis interpretaciones, tengo es obvio, tengo mucho entrenamiento, pero no quiero decir que mi manera de ver las cosas es la única manera de ver las cosas. Ahora es la responsabilidad de ustedes volver a la palabra de Dios y comparar lo que yo he dicho con lo que dice la palabra de Dios. Eso es mucho más importante que aprender cualquier cosa de mí. Mi meta aquí, y en este tipo de talleres, es presentarles a ustedes lo que yo creo que son mejores opciones para leer libros como Proverbios y aplicar esos libros, cada palabra de esos libros, a nuestras vidas. Ahora, ustedes tienen la responsabilidad de volver a su Biblia y leer su Biblia, tomando en cuenta lo que yo he dicho y lo que han dicho otros, como Spurgeon y otros, quien sea. O sea, no importa tanto el nombre, pero tienen la responsabilidad ahora de volver a sus Biblias, leer la palabra de Dios y someterse a lo que dice la palabra de Dios. En mi opinión, y como he tratado de comunicar a través de todos estos talleres, es que en mi opinión tiene más sentido ver el libro de Proverbios, un libro compuesto, como un libro compuesto con motivos teológicos, un libro compuesto que tiene estructura. Entonces, si vemos el libro de Proverbios como un libro compuesto con estructura, con motivos teológicos, la pregunta es, ¿cuál es la estructura y cuáles son los motivos teológicos? Leemos el libro tratando de averiguar cuál es la estructura, cuáles son los motivos teológicos y vemos un montón de repetición. Parece que esos temas son importantes, que se repiten, ¿verdad? Parece que son importantes. Aquí, tenían en la diapositiva una lista de algunos de esos temas, no una lista comprensiva, pero una lista de algunos de esos temas que se repiten. Interesantemente, pues esos mismos temas se repiten en Proverbios capítulo 31, en el poema de esta mujer que fue presagiada en los versículos 3, en capítulo 3, versículo 15 y el capítulo 8, versículo 11. Si ustedes tienen una mejor lectura, porque la palabra de Dios indica que deben de tener una mejor lectura que lo que acabo de presentar, chévere, aprendo de ustedes, aprendo de Spurgeon, aprendo de Martín Lutero, aprendo de todos, porque estamos todavía aprendiendo. Pero la meta no es decir, pues deben de seguir lo que yo estoy presentando porque yo tengo doctorado, ustedes no. No es así, ¿ves? La meta es simplemente presentar lo que yo he aprendido a través de escribir ese libro y dejarles ahora, como dicen los deportistas, pues la bola en su campo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora? ¿Cómo van a leer? ¿Cómo esto va a cambiar su lectura del libro de Proverbios? ¿Cómo han mejorado su lectura del libro de Proverbios? ¿Qué es lo que no aceptan? Pero ahora, si no aceptan algo, tienen que decir por qué. Tienen que pensar en eso. Y si ustedes vuelven al libro de Proverbios, leyendo el libro más detenidamente, en mi opinión, importa poco si están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo, porque habré cumplido mi meta, que es que ustedes vuelvan a la palabra de Dios.
Excelente, muchas gracias.